Hola, hola, ¿cómo están? En este video lo que vamos a hacer es darle continuidad al curso de SQL que tenemos en este canal, y lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo nosotros podemos crear la misma base de datos con la cual venimos trabajando y las mismas tablas por medio de la utilización de comandos en este caso de MySQL. Nosotros vimos en el video anterior que gracias a la interfaz y en particular a la parte de modelamiento de datos es posible que por medio de la constitución de un modelamiento de datos posteriormente podamos crear esa estructura, ¿no? Tanto la base de datos como las tablas. Ahora es momento de que ustedes puedan ver cómo nosotros vamos a poder crear la misma base de datos y las mismas tablas, en este caso, como les mencioné, por medio de comandos. Entonces, para poder comenzar y seguir con la misma estructura sobre la cual veníamos trabajando, en este caso, cuando nosotros queremos crear una base de datos por medio de la utilización de un comando, en este caso tenemos que utilizar create database. Ese es el comando correcto que nosotros vamos a utilizar para especificar que nosotros queremos crear una base de datos. Entonces, luego de que colocamos el nombre create database, seguido de ello tenemos que colocar el nombre de nuestra base de datos. Entonces, siguiendo con el mismo nombre que veníamos trabajando, tienda fits export inicial, en este caso vamos a finalizarlo con un B2 para indicar que es una versión 2 de la base de datos que hemos creado y que ustedes sepan entender que en este caso la hemos creado de otra manera diferente a la vista en el video anterior. Punto y coma para cerrar. Y a continuación lo que vamos a hacer es ejecutar este comando. Seleccionamos, corremos y vemos cómo automáticamente sobre la parte inferior de nuestra herramienta de trabajo vemos el check de que se ha creado correctamente la base de datos. Ahora, para que nosotros podamos corroborar efectivamente que la base de datos ha sido creada, vamos a ir a la parte de esquemas y a continuación vamos a actualizar. Cuando actualicemos, van a encontrar la base de datos creada. Tienda Fit Sports Inicial versión 2. Si nosotros desplegamos esta base de datos, vemos que tenemos la estructura, vemos que tenemos todos los componentes que hacen a esa base de datos como tal, el caso de las tablas, el caso de las vistas, de los procedimientos almacenados y funciones, pero en este caso todavía no tenemos nada de ello. Lo que vamos a hacer a continuación es crear las tablas para esta base de datos recientemente creada. Ahora, algo importante, como generalmente cuando nosotros trabajamos sobre sistemas gestores de base de datos relacionales, podemos tener más de una base de datos en nuestra sección de esquemas. Es importante que nosotros podamos especificar cuando trabajamos qué base de datos es la que estamos utilizando en un momento dado. En este caso yo estoy utilizando la base de datos recién creada, tienda Fit Sport Inicial versión 2. Entonces, lo que debo hacer para especificar que sobre esta base de datos quiero que posteriormente todas las acciones que yo ejecute dentro de esta herramienta vayan o se dirijan hacia esa base de datos como tal. ¿Y a qué me refiero con esto? Creación de tablas, inserción de registros, modificaciones, actualizaciones sobre las tablas como tal o sobre esos registros. Necesito especificar cuál es la base de datos sobre la cual se van a destinar esas acciones. Entonces, en ese caso, lo que siempre debo hacer es utilizar use seguido del nombre de la base de datos sobre la cual voy a trabajar. Entonces, esto también lo ejecuto y ustedes van a ver cómo automáticamente cambia o hay un cambio en la parte de esquemas y encontramos de esta manera la base de datos seleccionada para trabajar. Otra opción que ustedes tienen también y que no implica el uso de use es simplemente posicionarse sobre la base de datos y dar doble clic. Si ustedes hacen esto, también están seleccionando cuál es la base de datos sobre la cual van a trabajar.
Entonces, en este caso, como a mí me interesa trabajar sobre la base de datos tienda FitSport inicial versión 2, doble clic o use, recuerden, y de esa forma me encuentro posicionada en esta base de datos como tal. Ahora, a continuación, una vez que tenemos creada la base de datos, necesitamos las tablas para poder posteriormente insertar registros. Entonces, para continuar y comenzar con la creación de las tablas, vamos a comenzar con la creación de la tabla productos. Luego vamos a continuar con la creación de la tabla clientes. Y luego vamos a continuar con la tabla de ventas. Y por último, con la creación de la tabla detalles venta. Acá algo importante para que ustedes tengan en cuenta. Nosotros vamos a empezar a crear tablas y la idea sería que ustedes sepan cuáles son esas tablas que primero van a tener que ir creándose. Esto no impacta tanto en este mismo momento en el que nosotros vamos a crear una tabla, pero sí posteriormente cuando nosotros vamos a querer insertar registros. Y a modo de ejemplo, vamos a suponer que ya tengo la tabla de ventas creada. Esa tabla de ventas tiene una estructura. Si nosotros venimos y vemos la parte del modelamiento, vemos que tenemos la tabla de ventas y que la tabla de ventas está haciendo referencia a un ID del cliente, que se supone que viene de la tabla clientes. Si yo no tengo esa tabla de clientes creada, posteriormente cuando quiera hacer una inserción, en este caso en la tabla de ventas, no voy a poder hacerlo y voy a tener un problema que se conoce como un problema de integridad referencial. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos a la parte de modelamiento, vamos a encontrar que dentro de la tabla de ventas hay una referencia, que en realidad es una clave foránea que viene de la tabla de clientes, y al no encontrarse, esto va a permitir que tengamos problemas al momento de insertar registros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a querer estar insertando un FKID cliente cuyo cliente no existe. ¿Por qué? Porque aún todavía la tabla no ha sido creada. Entonces es importante que respetemos el orden en el cual nosotros vamos a ir creando tablas para que posteriormente, cuando hagamos inserción de registros, y siempre entendiendo inserción de registros manual, no tengamos ningún inconveniente de este tipo mencionado. Tanto para crear la tabla de productos y la tabla de clientes y de ventas y detalles ventas, siempre vamos a utilizar el comando create table. Como utilizamos create database para crear tablas, utilizamos create table. Luego de este comando tenemos que especificar el nombre de la tabla que vamos a crear. Entonces, en este caso especificamos que vamos a crear la tabla productos. Y luego vamos a abrir y cerrar paréntesis. En este espacio que tenemos disponible es donde nosotros vamos a empezar a especificar todos los campos y las características que se asocian a esos campos y que lo hemos visto cuando creamos las tablas en la parte de modelamiento, tienen. Entonces, vamos a comenzar con un ID de producto, que era uno de los campos que tenía nuestra tabla de productos. Luego que nosotros colocamos el nombre de ese campo como tal, vamos a tener que especificar las mismas características que especificamos cuando creamos el modelo. Tipo de dato, especificamos que para ese campo como tal vamos a utilizar auto-increment. Recuerden que esto significa que a medida que se van insertando registros, se genera una numeración que sigue un orden secuencial. Y también especificamos que sea not null. De esta forma ustedes pueden ir observando que estaríamos indicando crear la tabla productos con el campo ID productos, que este campo ID producto maneja un tipo de dato int, que ese tipo de dato que a su vez sea auto-increment y not null, es decir, que no acepte valores nulos. Luego del campo ID producto, también esta tabla de productos tiene un campo nombre, y el campo nombre maneja un tipo de dato que es varchar.
En este caso vamos a colocar la extensión máxima de caracteres para no tener problemas con el nombre de la descripción del producto. Y esto es porque cuando se crea la estructura de la base de datos, si nosotros colocamos un número determinado de caracteres y esa descripción, y ese nombre del producto se extiende, vamos a tener un problema cuando queramos insertar ese valor. Entonces vamos a utilizar por defecto varchar 255. Y de esta forma también que no acepta valores nulos. ID producto, nombre, también tenemos descripción. Y para el campo descripción utilizábamos un tipo de dato que es de tipo text. También, siguiendo con este mismo orden de not null, damos enter, colocamos el campo de color. Color maneja un tipo de dato varchar con una extensión de 30 caracteres, también de tipo not null. Y teníamos precio, que manejaba un tipo de dato decimal de base 10 con 2 posiciones decimales, también not null. Entonces, hasta este momento, si nosotros venimos y observamos, vemos cómo hemos creado el campo ID producto, nombre, descripción, color, precio, y todos estos campos se corresponden con la tabla de productos. Pero hay algo que nos está faltando, y es que este campo ID producto es primary key, ¿sí? Es clave primaria dentro de esta tabla. ¿Y qué significa que sea primary key? ¿Qué significa que sea clave primaria? Significa que es un campo que a mí me va a permitir entender que contiene registros únicos, y a su vez también esos registros únicos, o en realidad ese campo primary key, me va a servir a mí para poder establecer relaciones entre otras tablas. Entonces, es importante en este caso que nosotros especifiquemos que este campo ID producto es clave primaria, es primary key. Para hacer eso, generalmente hay 2 maneras. Algunas personas simplemente lo colocan a la misma altura de la creación del campo y otros simplemente al final. En este caso a mí me gusta especificarlo al final. Y para especificar que este campo ID producto es primary key, simplemente utilizamos primary key y entre paréntesis vamos a colocar el nombre del campo sobre el cual estamos asignando la clave primaria. Y de esta forma, así terminamos con la primera estructura de la tabla. Revisemos, tenemos tabla de productos con los campos correspondientes, con las características asociadas a esos campos, y por último especificamos que el campo ID producto es primary key. Es decir, es uno de los campos principales dentro de esta tabla producto. Para continuar con la tabla de clientes, vamos a continuar de la misma manera. Creamos la tabla clientes, abrimos paréntesis, abrimos y cerramos en realidad, y luego empezamos a colocar la misma información. ID cliente de tipo autoincrement, not null, coma, abajo, continuamos. Necesitamos el campo nombre para asociar correctamente dentro de esa tabla cliente a los clientes como tal, con una extensión de 45 caracteres, siguiendo la misma línea de tipo not null, edad, manejando un tipo de dato int, not null, lo mismo con el campo de teléfono, que maneja un tipo de dato varchar con una extensión de 45, not null. Y por último, tenemos que volver a especificar, porque recordemos que cada tabla tiene una primary key. En este caso, vamos a especificar, y ya saben cómo se hace, es escribiendo primary key y entre paréntesis especificando el nombre del campo que es clave primaria. Volvemos, cerramos y tenemos la estructura de la tabla de clientes. Seguimos, vamos con la tabla de ventas. Create, table, ventas, abro, cierro paréntesis, me posiciono dentro de esos paréntesis y lo que hago a continuación es
empezar a colocar la estructura. Repetimos de la misma manera. En este caso voy a adelantar para que ustedes lo vayan viendo. Fecha de venta, en este caso maneja un campo, un tipo de dato que es de tipo date, es de tipo fecha. Cantidad de productos, int, not null. Luego tenemos total vendido. Total vendido es de tipo decimal. Repetimos de la misma forma, de base 10 con dos decimales en cuanto a extensión, de tipo not null. Ahora lo que necesitamos incorporar dentro de la tabla de ventas es el campo FK ID cliente, que en este caso maneja un tipo de dato int, también not null. Y por último, y acá importante, presten atención, ¿por qué? Porque observen la tabla de clientes. Tabla de ventas, perdón. Observen la tabla de ventas. La tabla de ventas tiene sus propios campos, ¿sí? Que son ID de venta, fecha de venta, cantidad total, total vendido. Pero ¿sí? La tabla de ventas tiene el campo FKID cliente, que se supone, o que en realidad es, la primary key de la tabla clientes. Por ende, recuerden que cuando ese campo pasa a ser incorporado dentro de otra tabla, ya se llama clave foránea, porque en realidad es una clave que no pertenece a las claves propias de la tabla que se está analizando. En este caso, el campo ID cliente viene de la tabla clientes, ¿sí? Y en la tabla clientes es el ID del cliente. Por eso, dentro de la tabla ventas, hemos colocado el nombre FKID cliente. Entonces, para especificar que este campo que nosotros adicionamos y que viene de otra tabla, que se llama FKID cliente, es foreign key, ¿sí? Y tenemos que hacer referencia a esa tabla de la cual viene ese campo. Tenemos FKID cliente. Lo que nos falta para poder terminar con esta tabla de ventas es, primero, especificar que el campo ID de venta es primary key. Y seguido de ello, nosotros tenemos que especificar que tenemos una clave foránea y esa clave foránea es FKID cliente, que viene referenciada a su vez de otra tabla. Y tenemos que especificar cuál es ese campo, que recuerden, dentro de la tabla clientes es la primary key ID cliente. Entonces, de esta forma, nosotros creamos la tabla de ventas con sus propias características y especificamos tanto la clave primaria que se asocia con esta tabla de ventas y la clave foránea que se asocia referenciando en este caso a la tabla de clientes y en particular al campo de ID cliente. Por último nos queda la tabla de detalles venta. Vamos a colocar create table, detalles venta y de nuevo repetimos el mismo procedimiento. Como ya sabemos la estructura, ID, detalle, venta, int, auto increment, not null, seguimos, cantidad, que en este caso cantidad maneja un tipo de dato int, que es not null, tenemos subtotal, que subtotal maneja un tipo de dato decimal, 10, 2, not null. Y vamos de nuevo a nuestro modelo. Veamos la tabla de detalles venta. La tabla de detalles venta tiene dos claves foráneas. Repitiendo el mismo procedimiento que hicimos respecto de la tabla ventas, vamos a crear esos campos que son foráneos y luego especificar que pertenecen a esas correspondientes tablas. Entonces, FKID venta, siempre respetando la misma estructura que tiene en la tabla base, en la tabla padre, si lo queremos ver de esa forma, y FKID producto. Nuevamente, int, not null.
Luego de esto, como ya tenemos la estructura, empezamos nuevamente con el tema de claves primarias y claves foráneas. Primary key. Primary key de la tabla de detalles ventas es ID detalle venta. ID detalle venta. Foreign key. Tenemos que especificar en este caso 2 veces. Foreign key, foreign key. En este caso, la primer foreign key que voy a especificar es FK ID venta, referenciando, acá me olvidé de los paréntesis, FK ID venta, referenciando a la tabla ventas, en particular al campo ID venta. Lo mismo para la foreign key, que se corresponde con FKID producto. Referencio la tabla de productos y en particular el campo ID producto. ID producto. Entonces, vamos a revisar ID producto, ID venta. Venta, venta, producto, producto. Perfecto. Producto, producto. Bien. Como ya tenemos todo escrito, ¿sí?, para la creación de las tablas, lo que tenemos que ir haciendo es, pueden seleccionar todo y dar ejecutar, o simplemente vamos uno a uno para que ustedes vayan viendo cómo vamos incorporando las tablas. Ejecutamos la primera, vemos que se ejecuta con éxito, actualizamos y dentro de tablas vemos que tenemos ya la tabla de productos. Seguimos, creamos la tabla de clientes, creamos la tabla de ventas y creamos la tabla de detalles venta. Damos a actualizar nuevamente y vemos cómo dentro de la base de datos creada tienda Fit Sport inicial B2 encontramos 4 tablas que son las 4 tablas creadas. Ventas, productos, clientes y detalles venta. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ver la información dentro de estas tablas, que como ustedes saben, las hemos creado recién, por ende no tenemos información, no tenemos datos dentro de esas tablas, simplemente pueden posicionarse sobre este icono y ven que automáticamente se hace la típica consulta Select From, donde en este caso traemos todos los registros que tengamos en esa tabla. Y vemos que tenemos todo nulos, ¿sí?, porque todavía no hay información cargada. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar con la inserción de registros. Entonces, ya teniendo esta primera parte cubierta, ahora tenemos que empezar con la inserción de registros. Y con relación al tema de inserción de registros, en este caso voy a explicarles cómo tenemos que generar cada una de la inserción de registros, pero luego voy a completarlo de manera automática para que no nos demoremos mucho en la explicación de esta parte, porque en realidad siempre es lo mismo. Entonces, a mí me interesa que ustedes puedan aprender lo siguiente. Para que nosotros podamos insertar registros, tenemos que utilizar el comando insert into, insertar dentro. En este caso, ustedes cuando trabajan con SQL o con algún sistema gestor de base de datos relacional, es como que siempre indican acciones a realizar, ¿no?, gracias al uso de estos comandos. Si nosotros venimos más arriba, vemos que hemos indicado crear una base de datos, hemos indicado colocar en uso una base de datos, hemos indicado crear una tabla que se llama productos, una tabla que se llama clientes, una tabla que se llama ventas y otra tabla que se llama detalles ventas. En este caso seguimos de la misma manera. Vamos a insertar dentro y acá a continuación, imagino que ya por deducción ustedes lo pueden reconocer, lo que vamos a insertar dentro de ¿qué? Dentro de la tabla. Bien, entonces, luego que colocamos insert into, tenemos que colocar el nombre de la tabla sobre la cual nosotros queremos insertar información, insertar registros. Y seguido de ello, si nosotros desplegamos la tabla de clientes y en particular las columnas que tenemos, vemos que tenemos 4 campos. Y acá es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros
generamos la estructura de las tablas, hemos especificado para los campos que son primary key, auto increment. Y este auto increment, como les comenté, que significa que por defecto, a medida que se van insertando registros, se va generando una numeración secuencial, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Esto indica que cuando nosotros tenemos que insertar registros, no debemos especificar ese campo como tal, porque lo tienen que ver como que a nivel interno ya automáticamente hace la inserción de esos valores. En este caso, teniendo en cuenta eso, vamos a abrir paréntesis y dentro de estos paréntesis vamos a especificar solo los campos que no tienen esa condición de auto increment. Entonces, en este caso, esos campos son nombre, edad y teléfono. De esta forma, lo que yo estoy indicando es lo siguiente. Insertemos dentro de la tabla clientes y en particular dentro del campo nombre, edad y teléfono los siguientes valores. Por eso indicamos values. Insertar dentro de la tabla clientes, en particular dentro del campo nombre, edad y teléfono, los siguientes valores. Y a continuación, los valores, y pueden dar Enter para bajar a la siguiente línea, esos valores siempre van entre paréntesis. Bien, y yo estoy haciendo esto para que ustedes vean que dentro de cada uno de ellos, allí es donde nosotros debemos indicar esos valores que queremos colocar. Y observen lo siguiente. En esta primera línea del insert hemos colocado nombre, edad y teléfono. Entonces, siguiendo el mismo orden, de esa misma forma, es decir, respetando esta estructura que hemos colocado, vamos a empezar a colocar nombre, edad y teléfono. Entonces, como nombre maneja un tipo de dato que es string, que es cadena, siempre entre comillas simples, vamos a colocar el nombre. Entonces, en este caso yo voy a colocar Juan Pérez. Que coloque Juan Pérez significa que estoy equiparando lo que sería el nombre al momento de hacer la inserción. Es decir, estoy respetando el orden en el cual se encuentran cada una de las columnas, cada uno de los campos dentro de esta tabla de clientes. Entonces, para el campo nombre, el valor que insertamos es Juan Pérez. Para el campo edad, la edad que insertamos para Juan Pérez es de 30. Y siguiendo esta misma línea, para el campo teléfono, el número de teléfono que colocamos es 85, vamos a colocar cualquier número. De nuevo, entre comillas también simples, para especificar el teléfono. De esta forma vamos a insertar un primer registro para Juan Pérez. De la misma forma puedo seguir en las líneas inferiores. María González tiene la edad de 25 y el número de teléfono de María González es taca, ahí, y cerramos. Segundo registro que vamos a insertar dentro de la base de datos. Tercer registro, tercer cliente, vamos a colocar a Carlos Ramírez. Seguimos el mismo orden, edad que tiene Carlos Ramírez, 35, número de teléfono que asociamos a Carlos Ramírez y colocamos el número de teléfono. Y vamos a colocar uno más, respetando la cantidad de paréntesis que coloqué, y vamos a colocar el nombre de Ana López. Ana López, 32 años y número de teléfono 221 y ahí va. De esta forma vamos a cerrar. De esta forma nosotros generamos inserción dentro de la tabla clientes, inserción de registros, ¿sí?, dentro de la tabla clientes. Para insertar registros en las siguientes tablas siempre respetamos la misma estructura. Insertamos dentro de la tabla productos y en específico dentro de los campos nombre,
descripción, color y precio los siguientes valores. Doy Enter, valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5 y así sucesivamente. Nombre, primer valor que colocamos se corresponde con el nombre, segundo valor con la descripción, tercer valor con el color y cuarto valor con el precio. En este caso, el nombre vamos a colocar mancuernas ajustables de 20 kilos con bloqueo seguro. Ahí tenemos el nombre de nuestro primer producto. ¿Qué descripción podemos colocar? Vamos a colocar set de mancuernas con discos de hierro y bloque de seguridad. Luego de ello vamos a especificar el color negro y por último el precio, que en este caso recordemos la configuración que hemos hecho, ¿sí? Que era decimal de base 10 con 2 posiciones. Entonces en ese caso vamos a colocar siguiendo esa estructura. Y de esta forma pueden ir completando también información de productos, que recuerden, cada uno de estos se equipara a un registro. Lo mismo, ¿sí? Para la tabla de ventas. Insertamos dentro de la tabla ventas, dentro del campo fecha de venta, dentro del campo cantidad, dentro del campo, si no me equivoco era, vamos a volver, ventas, cantidad total, bien. Dentro del campo cantidad total, el campo total vendido y el campo FKID cliente, que es el que hemos referenciado, los siguientes valores. Y de nuevo, colocamos y así sucesivamente. Tenemos fecha de venta, cantidad total, total vendido, FKID cliente, fecha de venta, y bien, perfecto, porque el ID cliente es auto-increment. Y lo mismo para la tabla de detalles ventas. Insertamos dentro de la tabla de detalles ventas, en particular dentro de los campos que ustedes ya saben, los siguientes valores, values, y volvemos, ¿sí? Bien, lo que yo hice hace instantes es colocar todos los valores, es decir, los registros que vamos a insertar para cada una de estas tablas. Entonces, vamos a repasar para que quede claro. Insertamos dentro de la tabla clientes los siguientes valores, insertamos los siguientes registros dentro de la tabla productos, insertamos dentro de la tabla ventas los siguientes registros, los siguientes valores también, y también por último insertamos dentro de la tabla de detalles ventas los mismos valores. Lo que vamos a hacer es ejecutar estos valores. Insertamos dentro de la tabla cliente los valores, insertamos dentro de la tabla producto los valores también, los registros, insertamos dentro de la tabla de ventas y en este caso acá tenemos un error. Entonces en este caso acá es cantidad total, voy a volver acá y voy a ejecutar. ID cantidad productos. Bien, cantidad total no es en ventas. Vamos a revisar la tabla de ventas y es cantidad productos. Entonces, en este caso, en vez de cantidad total, tenemos que colocar cantidad productos. Y en este caso, ahí sí vamos a tener correctamente la inserción de esos registros. Y por último también una inserción en la tabla de detalles venta. Entonces, de esta forma, si nosotros actualizamos y, por ejemplo, venimos ahora
y hacemos la simple consulta SQL select from clientes, y ejecutamos, vemos cómo tenemos los registros de los clientes que hemos colocado hace instantes. Lo mismo, ¿sí? Si por ejemplo seleccionamos las ventas. Lo mismo para las ventas y lo mismo si ustedes siguen probando y trayendo en particular registros. Por ejemplo, si no quisiese traer todos los registros, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos asterisco traemos todos los registros. Por ejemplo, podemos especificar total vendido, siguiendo el orden que tenemos acá abajo, de la tabla de ventas. Esto también es válido. Y si ejecutamos, traemos simplemente el total vendido. De esta forma, nosotros vemos cómo es posible, bien, crear una base de datos, crear tablas, insertar registros sobre esas tablas. Y una de las últimas cosas que ya nos van quedando para finalizar este video sería la parte de cómo podemos actualizar o cómo podemos modificar registros dentro de tablas. Y en este caso, por ejemplo, vamos a practicar de 4 formas. Bien, vamos a suponer que nosotros queremos modificar el precio, ¿sí?, de un producto. Y en este caso, por ejemplo, vamos a buscar este primer producto y vamos a hacer una simple consulta. No se preocupen si todavía no manejan bien el tema de consultas, porque ya vamos a comenzar con diferentes niveles de avance en cuanto a lo que son consultas SQL. Entonces, en este caso vamos a seleccionar todos los registros, ¿sí?, de nuestra tabla productos, donde el nombre del producto sea igual a mancuernas. Vamos a ejecutar y en este caso vemos, ¿sí?, que tenemos un solo registro para las mancuernas y vemos el precio que tiene, ¿sí? Tiene un precio de 50.000, estas mancuernas ajustables de 20 kilos con bloqueo seguro. Si yo quisiera modificar el precio de este producto, lo más general sería que exista un sistema, exista una interfaz y que por medio de una interfaz sea simplemente modificable y que esas modificaciones impacten en una base de datos, pero en este caso, para que ustedes aprendan el tema de modificación de valores como tal, les voy a enseñar cómo también podemos hacer eso. Vamos a cambiar el precio para este producto mancuernas ajustables. ¿Cómo nosotros actualizamos? Bien, de la siguiente manera. Para hacer una actualización sobre una tabla o en particular sobre el valor de un campo, siempre utilizamos update. En este caso, como nosotros queremos hacer una modificación sobre la tabla productos, estamos especificando que queremos hacer una actualización, una modificación de la tabla productos, estableciendo, por eso utilizamos set, estableciendo que para el campo precio, ¿sí?, voy a colocar un nuevo valor. Y ese valor, por ejemplo, va a ser 48.000. Es decir, de 50, el precio actual, vamos a hacer un cambio, una modificación, estableciendo que para el campo precio vamos a colocar el valor de 48.000. Pero si ustedes observan, no estamos especificando el producto como tal. Entonces, esto de cierta forma todavía no es válido. Y acá es donde ustedes tienen que saber que tenemos que especificar una condición para continuar con esa modificación. En este caso vamos a especificar, y para eso utilizamos where, donde el nombre del producto sea igual a, y en este caso vamos a colocar el nombre del producto. No solamente podemos utilizar el nombre del producto, también simplemente, por ejemplo, podemos utilizar el ID del producto. Es decir, en vez de nombre, podemos usar ID del producto sea igual a 1.
Esa es una opción válida también. Entonces, en este caso, para actualizar simplemente ejecuto y ahora, ¿sí?, en teoría, cuando nosotros volvamos a ejecutar esta consulta, simplemente deberíamos tener la modificación. Y es efectivamente como lo encontramos, ¿sí? Pasamos de 50.000 a 48.000. ¿Qué pasaría? Podrían preguntarse ustedes, si simplemente no uso where. Lo que va a suceder es que vamos a actualizar para todos los campos este valor, ¿sí? Si nosotros venimos nuevamente y venimos a la tabla de productos, seleccionamos todo para traer los registros de la tabla de productos, eso significa que como no estamos estableciendo una condición, para todos los registros que tenemos, y en particular dentro del campo precio, vamos a encontrar ese valor de 48.000. Entonces, de esta forma, vemos cómo ustedes pueden actualizar valores. Pueden actualizar en este caso el precio del producto. Ahora, de la misma forma, ¿cómo actualizamos el teléfono de un cliente? De la siguiente manera. Y en este caso vamos a seleccionar todos los registros de la tabla clientes y vamos a modificar, por ejemplo, el teléfono de Ana López. Entonces, venimos, actualizamos. ¿Qué queremos actualizar? Queremos actualizar la tabla cliente. ¿Y qué queremos actualizar en particular? Queremos actualizar o modificar el campo teléfono por el siguiente valor. Vamos a ver el valor que tenemos acá, arranca con 221 y vamos a ponerle 011, como para que sea más visible en lo que vamos a observar como cambio. Luego de ello, especificamos nuevamente a qué cliente, ¿sí?, vamos a realizar el cambio de teléfono y entonces en este caso lo mismo, podemos usar ID del cliente o nombre. En este caso voy a utilizar nombre y voy a especificar Ana López. Especifico, cierro y actualizo. Actualización con éxito. Voy a ejecutar nuevamente esta consulta y vemos cómo también automáticamente hemos cambiado el número de teléfono de Ana López. Ahora les dejo a ustedes unos minutos para que hagan la actualización de la categoría del color de un producto y siempre hagan esto que les mencioné hace instantes. Busquen un producto y una categoría y la categoría de color y vayan probando hacer una modificación. En este caso vamos de nuevo, quiero actualizar la tabla de productos estableciendo un nuevo color, que en este caso va a ser el color verde, ¿sí? ¿Para qué producto? En este caso donde el nombre del producto, y lo vamos a buscar, vamos a la tabla de producto, ejecutamos, vamos a las zapatillas, el ID del producto 9, zapatillas Ultra Light, que son de color azul. Entonces vamos a colocar ID de producto, para no colocar siempre el nombre, el ID del producto sea igual a 9. Y en este caso estas zapatillas eran de color azul y ahora se supone que las tenemos que actualizar y deben ser de color verde. ID 9, zapatillas, color verde. Y por último, ¿cómo podemos actualizar la cantidad total de productos de una venta? Que en este caso, recuerden, y se los vuelvo a reiterar, es solamente para fines explicativos, para que ustedes aprendan y entiendan cómo actualizar, cómo modificar, pero generalmente esto debería hacerse automáticamente por medio de un sistema, ¿no?, donde uno ingrese la modificación y esa modificación impacte en la base de datos. Para actualizar, en este caso lo mismo, update de la tabla ventas, estableciendo en este caso un nuevo valor para cantidad total que sea igual a 4, donde el ID de la venta, por ejemplo, sea igual a 1. Y de esa forma cierro. Voy a corroborar que sea cantidad total dentro de la tabla ventas, porque esto lo había modificado, cantidad de productos, entonces no es cantidad total, esto nos va a dar un error, cantidad de productos sea igual a 4.
Ejecutamos y vemos también cómo automáticamente hemos hecho la modificación, la actualización. Ya para ir finalizando este tema de cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla, a su vez también cómo cargar registros dentro de esas tablas y actualizar, que es lo último que estuvimos haciendo, ahora nos queda ver cómo nosotros podemos eliminar registros, ya sean parciales, es decir, algún registro en particular, o la totalidad de registros de una tabla como tal. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a tomar 4 casos y estos 4 casos tienen una finalidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es eliminar un producto determinado. De la misma manera en la que vinimos trabajando, utilizamos diferentes comandos, creación de base de datos, uso de la base de datos, creación de tablas, a su vez también inserción dentro de cada tabla y actualización con la delimitación, es decir, con las condiciones que queremos especificar para que esas actualizaciones tengan lugar. Nosotros también vamos a utilizar un comando que en este caso se llama delete from, y este comando delete from forma parte de los comandos que se conocen como DML, ¿sí? Que nos permiten manipular bien nuestra base de datos o nuestras tablas. Entonces, en este caso vamos a usar delete from y seguido de delete from vamos a especificar cuál, ¿sí?, es la tabla respecto de la cual nosotros vamos a querer eliminar un registro. Y acá algo importante, si nosotros simplemente dejamos el delete from productos, esto va a generar que cuando se ejecute este comando automáticamente, o esta consulta, automáticamente se eliminen todos los registros de la tabla productos. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando vamos a hacer una eliminación de algún producto en particular, siempre vamos a tener que utilizar la cláusula where para que nosotros podamos especificar, en este caso, un producto determinado a eliminar. Entonces, eliminamos de la tabla productos donde, ¿sí?, el nombre del producto o el ID del producto sea igual a, vamos a poner 6. En este caso, el producto con el ID 6 es proteína whey 1 kilo de chocolate. Con esto, nosotros vamos a eliminar el registro que se corresponde con este producto, ¿sí? Todo esto vamos a eliminar. Ahora, además también vamos a eliminar a un cliente determinado. Y en este caso, volvemos de la misma manera, delete from, pero en este caso especificamos la tabla de la cual nosotros queremos eliminar ese cliente, que es la tabla clientes. Seguido de ello, volvemos a especificar, en este caso el ID del cliente, y vamos a colocar ID del cliente 3. Luego, vamos a eliminar una venta que se encuentre asociada a un cliente. Entonces, en este caso, delete from, vamos a eliminar de la tabla ventas aquel registro cuyo FK ID cliente sea igual a 3. Que en este caso podemos ver quién es el cliente cuyo ID cliente es 3 y es Carlos Ramírez. Y también vamos a eliminar todos los detalles de venta de una venta en específico. Entonces, delete from detalles venta where, en este caso vamos a especificar el ID de la venta sea igual a 3. Estos 4 tipos de ejemplos que les doy tienen una finalidad y se las voy a mostrar a continuación. Si yo procedo a eliminar, y vamos a empezar con la eliminación de la tabla productos, va a suceder algo, un error. Vamos a tener un primer error. Vamos a seguir probando y a eliminar de la tabla clientes el ID de cliente 3. Encontramos otro error. Ahora vamos a proceder a eliminar de la tabla de ventas el FKID cliente 3. Y volvemos a tener un error. Y me detengo hasta acá porque si yo ejecuto, ¿sí?, esta consulta para eliminar esta venta, ¿sí?, donde el ID de la venta es igual a 3, se va a eliminar correctamente. Y a lo que quiero ir es a lo siguiente. Vamos a volver a la parte del modelo. Eso lo tenemos acá. Como ustedes saben,
si nosotros analizamos un modelo de datos, siempre vamos a encontrar tablas que sean, entre comillas, más importantes que otras. Entonces, en este caso, si nosotros analizamos este modelo de datos, podríamos decir que una de las tablas más importantes, es obviamente la tabla de ventas y a su vez también la tabla de productos y clientes. Pero en este caso me permito mencionar que la tabla de detalles ventas es importante desde el punto de vista de que almacena información relacionada con la tabla de productos y con la tabla de ventas. ¿Qué información almacena? Almacena el ID del producto y el ID de la venta. Ese ID de producto y ese ID de la venta permite conformar toda la información que yo puedo obtener de esa tabla de detalles venta. Es decir, puedo hacer una consulta, por ejemplo, donde traiga el ID de la venta 3, o vamos a mencionar 2 para no confundir porque estamos usando mucho el número 3, el ID de la venta con el ID, de detalle venta que sea igual a 2, que tengamos información en cuanto a cantidad de ese registro de detalles ventas, subtotal, y que efectivamente veamos a qué producto se corresponde y a qué venta se asocia. Y esto lo vamos a obtener siempre tomando la información del ID de la venta y tomando la información del ID del producto. Entonces, si yo quisiera, y volvemos acá, si yo quiero eliminar un producto cuyo ID de producto es un número determinado, no lo voy a poder eliminar. ¿Por qué? Porque esa información del producto de cierta manera ya se encuentra almacenada o se encuentra registrado también dentro de esa tabla detalles venta, porque tiene un FK que está referenciando a ese producto dentro de la tabla productos. Y lo mismo con relación al registro que se corresponde con la tabla ventas. Entonces, yo no voy a poder eliminar directamente un producto o directamente una venta si esa información ya se encuentra registrada en la tabla de detalles venta. Y esto es porque lo tenemos que ver como que la información viaja gracias al tema de las relaciones. Entonces, para que nosotros podamos efectivamente eliminar los registros, deberíamos primero partiendo de eliminar ese registro dentro o esa información dentro de la tabla de detalles venta y luego continuar el flujo normal de eliminación. Déjenme comentarles que de todas formas, cuando se trabaja con MySQL, tienen la posibilidad de delimitar una eliminación en cascada, y eso significa que si eliminamos un registro como tal, también se eliminen todas las referencias que podamos tener a ese producto determinado en otras tablas. Y en este caso, eso sería justamente para que podamos eliminar una venta o podamos eliminar un producto, y eso también impacte, en este caso, en la tabla de detalles venta. Pero, para volver al ejercicio como tal, si yo quiero eliminar efectivamente el ID del producto 6, el ID del cliente 3 respecto de la tabla clientes y el FKID cliente 3 con relación a la tabla ventas, porque se encuentra en esa tabla, primero tengo que partir de la tabla de detalles venta. Si nosotros tratamos de reconstruir el flujo de cómo viaja la información, de cómo viajan los datos, podríamos reconstruir ese camino para decir que tenemos que partir de acá para luego poder eliminar esto. Entonces, ustedes van a ver que si nosotros eliminamos el FKID venta 3, esto se puede eliminar de manera correcta. Ahora, como nosotros ya eliminamos de la tabla de detalles ventas esa referencia al ID de la venta 3, yo voy a poder venir y eliminar, por ejemplo, vamos a volver, de la tabla ventas el FKID cliente 3, y una vez que elimino esa referencia del ID cliente 3 que está en la tabla ventas, voy a poder venir y eliminar el ID de cliente 3 de la tabla clientes. Y de esa misma forma, siguiendo todo este orden lógico, también puedo venir y eliminar ahora el ID del producto 6, que en este caso, si nosotros volvemos a ejecutar la consulta SQL, vamos a ver que ya no se encuentra disponible. Bien, no tenemos ya el ID de producto 6. Entonces, de esa manera, ustedes ven cómo pueden eliminar registros y siempre tienen que tener en cuenta esta cuestión que les menciono en cuanto a lo referencial respecto de una tabla y otra. Ya para finalizar, ahora lo que me queda pendiente
es mostrarles cómo podemos eliminar una tabla y cómo podemos eliminar una base de datos. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos eliminar todos los registros, ¿sí?, de una tabla, recuerden, simplemente utilizan delete from, ¿sí?, y el nombre de la tabla. Entendiendo lo que les mencioné recién con relación a lo referencial entre una tabla y otra y a los registros que se supone que viajan de un lado a otro para establecer esos registros como tal, en este caso no podríamos eliminar por completo la tabla de clientes, pero ustedes sepan que si ustedes utilizan delete from y el nombre de la tabla, van a eliminar completamente todos los registros. Ahora, para la eliminación de las tablas, en este caso tenemos que utilizar comandos que son de tipo DDL. Y en este caso vamos a utilizar drop table para especificar que queremos eliminar una tabla. En este caso, drop table clientes va a permitir que yo elimine la tabla de clientes. Y en este caso tenemos el mismo problema de la integridad, entonces vamos a hacer detalles venta. Luego de detalles venta, también vamos a eliminar la tabla de ventas. Luego de la tabla de ventas, eliminamos la tabla de clientes. Y luego de la tabla de clientes, eliminamos la tabla de productos. Bien, si nosotros actualizamos, vamos a ver que no tenemos más tablas en nuestra base de datos creada. Así como nosotros eliminamos tablas, también podemos eliminar directamente la base de datos. Y eso lo vamos a hacer también utilizando drop, pero en vez de drop table, es decir, de borrar tabla, utilizamos drop database. Y especificamos, seguido de ello, el nombre de la base de datos a eliminar. En este caso, vamos a eliminar la base de datos creada. Ejecutamos y vemos cómo automáticamente nuestra base de datos creada al comienzo de este video, tienda Fit Sports inicial B2, ya no existe. De todas formas, recuerden que este código les queda a ustedes, entonces simplemente pueden volver, seleccionan todo y ejecutan. Y de esa forma van a recuperar la base de datos y las tablas y van a poder seguir practicando como tal. Para terminar con este módulo 2 de este curso de SQL, lo que nos queda ver es el tema de qué es importar, qué es exportar datos, qué significa realizar un backup, qué significa realizar una restauración o una recuperación. Y por último nos queda el tema de una fase práctica en la que ustedes van a tener que poder aplicar todos los conocimientos que han aprendido en este módulo 2. Y por último, la resolución de ese desafío, de esa práctica. Antes de finalizar, quiero que repasemos un poquitito el marco teórico de lo que estuvimos viendo hace instantes con relación a la inserción de registros, actualización y eliminación. Esto más que nada para que quede claro por si de manera práctica no fue lo suficientemente entendible. Entonces, nosotros para poder insertar registros tenemos que utilizar la sentencia insert into. Tenemos diferentes maneras, ¿sí?, de poder insertar registros dentro de una base de datos. Y estas son las diferentes opciones que pueden ver en la diapositiva. Tenemos la forma común, la forma que realizamos de manera práctica, que es insertar dentro de la tabla productos, especificando los campos como tal, los determinados valores, siempre siguiendo el orden, ¿sí?, en el cual tenemos los campos. Otra opción que tenemos es la opción de insertar múltiples valores, que de cierta forma es la misma manera que vemos en esta primera opción, solamente que en este caso insertamos un solo valor y acá más de un valor. Y por último tenemos una posibilidad que es insertar registros dentro de una tabla partiendo de una tabla determinada. Es decir, que nosotros, por ejemplo, podemos insertar dentro de la tabla productos determinados productos seleccionando productos que vienen de otra tabla. Entonces, en este caso, vemos un ejemplo y se observa la siguiente inserción de registros. Insertamos dentro de la tabla productos, en particular dentro del campo ID producto, nombre, precio, los siguientes valores que provienen de la tabla productos ingresos, donde el precio mayor
¿sí?, sea mayor a 100.000 pesos. Esta es una forma también que se da de insertar registros cuando, por ejemplo, no queremos insertarlos manualmente, sino que los registros ya los tenemos en una base, en una tabla, entonces directamente los pasamos a otra tabla como tal. Luego, entonces, además de la inserción, tenemos la posibilidad de actualizar o modificar. Esto lo vimos utilizando update y set. Actualizamos especificando el nombre de la tabla, estableciendo cuál es el nuevo valor que nosotros queremos establecer para ese campo como tal, y condicionamos de la manera en la cual nosotros buscamos realizar esa modificación. Entonces, a modo de ejemplo, pueden ver 3 casos, ¿sí?, en los cuales nosotros podemos hacer una modificación o actualización. Actualizamos dentro de la tabla de productos, estableciendo el precio de 130.000 pesos, donde la ID del producto sea igual a 5. Eso significa que cuando se procese esta consulta, se va a ubicar este ID de producto número 5 y se va a proceder a hacer el cambio del precio. Lo mismo, por ejemplo, si queremos establecer la actualización o la modificación de más de un valor para una tabla en particular y para unos campos. Actualizamos en la tabla productos, estableciendo para el campo precio el valor 15.000 y para el campo stock el valor de 30, donde el ID del producto sea 2. ¿Qué significa esto? De nuevo, se ejecuta la consulta, se ubica el ID del producto número 2, o sea, nos posicionamos en la tabla en el ID del producto número 2 y luego de eso ubicamos los correspondientes campos para hacer la modificación. Y por último, si queremos, por ejemplo, modificar un precio que queremos colocarlo a 3 productos. Entonces, actualizamos de la tabla productos el campo precio, delimitándolo en el valor de 20.000, donde los productos sean 3, 5 y 7, o sea, el ID del producto, ¿no? Por último, nos queda el tema de la eliminación de registros. Y en este caso, para eliminar, hemos visto que utilizamos delete, pero a su vez también puede utilizarse truncate. En este caso, truncate no forma parte de una operación CRUD, ¿sí? Es decir, no forma parte del conjunto de sentencias SQL que se conocen como DML y que ya las conoces, que te permiten trabajar sobre el contenido de la base de datos, sino que truncate es una sentencia que se conoce como sentencia de tipo DDL y que también ya conoces y permite trabajar sobre la estructura. Es decir, que también, por ejemplo, por medio del uso de truncate, puedes eliminar registros o a su vez también tablas o bases de datos. En este caso, esto ya lo hemos visto, utilizamos delete from y el nombre de la tabla sobre la cual nosotros queremos eliminar registros y establecemos una condición para su eliminación. Tenemos 3 ejemplos. Borramos de la tabla productos, donde el ID producto sea igual a 10. Borramos de la tabla productos, donde el stock sea igual a 0. Y borramos de la tabla productos, donde el precio sea menor a 500. Si nosotros no utilizamos where para condicionar la eliminación que queremos llevar a cabo, vamos a eliminar completamente todos los registros de esa tabla. Entonces, si nosotros usamos delete from productos, eliminamos todos los registros de la tabla productos. Y ojo con esto, porque como ustedes saben, eliminan todo y pueden tener un gran problema al momento de reportar lo sucedido. Y esto lo explica muy bien la imagen que estamos viendo, porque suele existir una imagen o un meme que se conoce como me olvidé de poner el where en el delete from. ¿Y eso qué significa? Eso significa lo que venimos hablando y viendo hace rato, ¿sí? Si nosotros no especificamos una condición para la eliminación de los registros, no vamos a eliminar el registro que queríamos eliminar, sino que eliminamos todos los registros de la base de datos. De esta forma, terminamos con todo lo relacionado con creación de base de datos, creación de tablas, inserción, actualización y eliminación de registros.